Listo. Bueno, siendo las 20:07 de hoy día, que es 1 de octubre, ¿no es cierto? Damos comienzo a un nuevo programa de La Voz de los Trabajadores acá en Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Le damos un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando. Recordarles que estamos a través de nuestra señal, ¿no es cierto?, online por el Facebook, y además estamos saliendo en vivo también por la señal web, ¿no es cierto?, de nuestra radio, que la pueden escuchar a través de la aplicación, que la pueden descargar en la app, ¿no es cierto? Y nos encontramos, bueno, hoy día en un programa de conversación, ¿no es cierto?, de debate nuevamente, en esta fecha además tan particular, ¿no es cierto?, que estamos en octubre, un mes cargado de memoria, emoción, recuerdo, ¿no es cierto?, y añoranza, y nos encontramos con Marcela Cornejo. Ella es periodista independiente y comunicadora popular, ¿no es cierto?, que nos va a estar hoy día acompañando y nos va a estar también entregando su mirada, su análisis, su visión, su perspectiva respecto a este proceso constituyente, ¿no?, que estamos ya encaminados, y también sobre el rol que juegan los medios populares, ¿no es cierto?, y los movimientos sociales también, los movimientos populares, en torno a este proceso y a toda esta coyuntura en la cual nos toca hoy día vivir y debatir. Nos acompaña también nuestro querido José Candía, ¿no es cierto?, el Pepe, que nos va a estar ahí apoyando desde los comentarios de Facebook. Así que, ¿cómo está Marcela? ¿Cómo está Pepe? Hola, muchas gracias antes que nada a ustedes por la invitación y por supuesto un saludo y un abrazo a quienes en este mundo tan contagiado de información se toman un tiempo para escuchar diversas opiniones y miradas sobre lo que está pasando en nuestro país y un poquito más allá también. Así que un abrazo antes que nada para todos y todas. Hola, hola Pepe, ¿cómo estás? Ahí estamos bien, bien. Hola Marce, ¿cómo estás? También un abrazo desde acá, a la distancia. Ahí muchas gracias. Gracias que nos esté acompañando aquí en el programa, aquí en La Voz de los Trabajadores y las Trabajadoras. Ahí, muchas gracias. Sí, bueno, y como estábamos comentando, ¿no es cierto?, en el inicio, bueno, el programa viene ya hace varias semanas discutiendo respecto a la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, a la coyuntura, desde distintas miradas. Hemos tenido ahí opiniones bien diversas, críticas también, muy profundas. Y la idea de hoy día es poder conversar respecto a eso, seguir profundizando, pero esta vez enfocándonos desde los movimientos populares también y los medios de comunicación. Entonces, ahí Marcela, ¿no es cierto?, tiene una experiencia importante, una importante trayectoria además, así que, bueno, preguntarte, Marcela, respecto a esto, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál ha sido tu análisis? ¿Cuál ha sido tu experiencia también? Me imagino que has estado trabajando harto respecto a esta temática desde los medios y desde los movimientos populares también, pues. Sí, mira, yo partiría un poco o sea, sumándome al comentario con el que arrancaste, que hoy es 1 de octubre, y si nosotros miramos o pensamos que estábamos haciendo el 1 de octubre el año pasado, quizás nunca imaginaríamos lo que estamos conversando hoy día un año después. Y creo que hacer ese énfasis es muy importante para iniciar la conversación que tenemos hoy día, porque si bien llevábamos el año 2019, era un año que se había empezado a reactivar mucho, digamos, la movilización social. ¿Se acuerdan de aquel intento de protesta nacional y de paro en el que la consigna era nos cansamos, nos unimos? Y cada uno fuimos sumando fuerzas un poco también como a este desagrado generalizado que ya se empezaba a instalar. Yo creo que desde ahí al salto del torniquete que empezaron los estudiantes y lo que rápidamente aceleró este proceso que terminó como en una primera fase de estallido y después se revolvió y luego tuvimos, digamos, un enemigo que no esperábamos, que era el COVID,
y que vino a ralentizar un poco todo este proceso de lucha. Era así, fue como el invitado que nadie espera, ¿no? El paracaidista en este proceso de movilizaciones, y que creo que tuvo, por supuesto, lo hemos conversado antes, un impacto muy fuerte en ese proceso, en esa emergencia de lucha popular, de organización social, que desde mi perspectiva no se ha mermado. Y desde ahí como que partiría un poco conversando sobre lo que tú mencionas, que creo que ha sido fundamental, el rol de los medios de comunicación alternativos, como una forma, primero en el contexto de este año, desde un año atrás, y lo que fue octubre y el estallido hacia la revuelta, el estallido hacia la revuelta, el rol que han tenido todos los medios de información comunitarios, alternativos, incluso las organizaciones sociales que informan a través de estas plataformas su quehacer, su cotidianidad, construyen sus redes de apoyo solidario, particularmente este último rato en la pandemia, la lucha por el respeto a los derechos humanos, la denuncia de la violación a los derechos humanos, la lucha por los presos, por la libertad de los presos políticos de la revuelta y de los presos políticos en general. La única visibilidad real y potente se ha dado a través de estos medios alternativos. Nosotros aquí hemos conocido en estas redes las caras, los rostros de los presos de la revuelta, de las madres de los presos, su lucha, su constancia. Entonces creo que el rol que han jugado ha sido determinante para mirarnos entre el mundo popular, para reconocernos, para estar hoy día ustedes que están en el norte, yo que estoy acá en el centro, poder tener esta conversación, acompañando además un proceso que, por ejemplo, llevan ustedes con la Radio Popular La Revuelta allá en su zona, y como desde ahí este instrumento, que yo, porque los conozco, sé que nace en el contexto de la revuelta social, les ha permitido visibilizar los trabajos que se hacen en los territorios, les ha permitido hacer redes, contactarse, vincular procesos que a través del mundo, digamos, territorial hoy día por las limitaciones de la pandemia no se puede. Entonces creo que el rol de los medios ha sido fundamental, esta emergencia de, digamos, de plataformas que están a disposición de todos nosotros y de todas, han sido muy, muy potentes. Sí creo que hay a veces una especie de saturación, pero como dice un dicho popular, más vale que zozobre a que falte, y yo me quedo con lo primero. Creo que es mejor que sobre contenido, que sobre opiniones, que sobre un posicionamiento, una mirada, distintas miradas, a que volvamos a ese tiempo a ese túnel de oscuridad en el que estuvimos tantos años, ¿no? De prácticamente invisibilidad total. O sea, una oscuridad que nos transformó, nos invisibilizó, nos redujo, nos hizo sentirnos solos, y yo creo que la potencia de octubre del 2019 nos volvió a generar ese espacio de encuentro, y que se ha sostenido a través de estas plataformas. Y desde esa perspectiva yo valoro muchísimo el que existan estos medios, y creo que hay que seguirlos trabajando, hay que perfeccionar la forma como entregamos nuestros contenidos, y ahí el trabajo de ir mejorándonos cada día más en la forma y en el fondo, que es lo más importante. Pero lo que decimos y cómo lo decimos es muy relevante hoy día para seguir avanzando en este proceso de construcción de ese sujeto hoy día social, mañana ese sujeto político que tanto requiere, digamos, nuestro pueblo. Sí, mira, justo en torno a lo que estabas tú comentando, hay una frase bien célebre del Che, ¿no es cierto?, que dice que el pueblo es una fuente inagotable de sabiduría, y que muchas veces obviamente no está dentro de la universidad, no está dentro de las cátedras. Yo creo que uno de los aprendizajes importantes de octubre, ¿no es cierto?, es que justamente el pueblo sí estuvo pensando siempre, ¿no? Aquellos que decían que en realidad había desidia, que no había interés de la gente, en realidad eso estaba oculto, había una posición política que era de rechazo, pero que es una posición política, digamos, no es simplemente abandonar el sentir de lo que le estaba pasando a nosotros. Entonces, ahí es súper importante, y claro, como dices tú, nosotros nacemos... fíjate que la idea de educarnos en torno a los medios de comunicación populares surge antes de la revuelta, en el caso nuestro,
y agarra así, pero un vuelo impresionante después, pues, porque nos dimos cuenta que era una herramienta repotente, ¿no es cierto? Y súper atingente además de lo que estaba pasando, porque en nuestro caso, por lo menos desde La Serena, nosotros también vivimos mucho eso, el tema de haber estado silenciados, ¿no es cierto? Y también en las revueltas eso se fue, digamos, de alguna manera replicando. Pero lo más interesante es que desde la movilización popular se rompe también el cerco de lo que muchas veces se ocultó, ¿no es cierto? Cuántas veces yo me acuerdo en los medios se veía cuando la gente entrevistaba, ¿no es cierto? Estos canales, digamos, del poder, el Megavisión, TVN, qué sé yo, entrevistaban a la gente esperando quizá ellos tener una respuesta de criminalización hacia la protesta, cuando finalmente era lo contrario, la gente hablaba de la rabia, mucha gente digamos, diciendo que los chiquillos habían hecho bien en salir a las calles, compartiendo la lucha. Entonces ahí yo creo que hay una importancia re interesante de seguir, digamos, recordando y también perfeccionándola. Pues desde tu experiencia, ¿cómo también lo has visto en tu contacto, digamos, con experiencias populares desde la práctica que tú estás realizando? Pues? Sí, mira, yo vengo de haber estado 10 años viviendo en Venezuela, en el momento así como de la potencia total del proceso bolivariano. Yo llegué allá al año 2015, estuve hasta 2005 hasta el 2015, y después tuve otro año que me fui el 17 hasta el 18. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos yo hice un aprendizaje muy potente allá, y que tiene para la vida, no solo en lo comunicacional, que las cosas hay que hacerlas. Nosotros vamos haciendo y vamos arreglando el quehacer en la práctica. Entonces, cuando nos planteamos, y por eso es que yo relevo tanto iniciativas como esta, como la de esta Radio Popular y como la de otras, en las que hemos visto un montón de programas súper potentes en contenido, etcétera, que siguen hoy día vivos y creciendo cada vez más. Lo que yo más relevo es el atrevimiento al quehacer. No podemos esperar tener todo el conocimiento cuando queremos comunicar algo tan potente como la lucha social. No podemos esperar tener las herramientas técnicas, ni tener el manejo, digamos, periodístico, tener un periodista, tener un locutor, ¿no? La educación popular es precisamente eso, es popular, es del pueblo, sus saberes, sus quehaceres. Hay formatos que podemos trabajar y aprender, pero se hacen en la práctica. No hay que esperar tener todas las piezas del rompecabezas listas para armarlo. El rompecabezas se empieza a armar y tengo que dejar al lado una pieza cuando no consigo dónde va. Pero cuando empiezo a completar el resto, esa pieza va a tener sentido en su momento, va a ser pertinente. Pero el atreverse, el avanzar es lo que yo más valoro, porque tengo la sensación yo soy parte de una generación como intermedia, ¿no? Como de los 80, de fines de los 80 y los 90, que nos agarró todo el proceso, digamos, como del plebiscito, el fin de la dictadura y todo lo que vino, simbólico, ¿no? Entonces, claro, uno viene de una generación derrotada en el sentido de que nuestra apuesta política o nuestra pretensión política es traicionada. Por lo tanto, hay un proceso de reflujo que nos metió muy para adentro, y yo creo que nos acobardó mucho a atrevernos. Y nos acobardó en el sentido como de sin proyecto político, se cayó el muro, como que se apagó la luz completamente y no supimos, y cada uno resistió como pudo. Pero creo que el acobardamiento militante político fue muy potente y nos marcó muchísimo como generación. Entonces, y nos marcó en eso, en como que, bueno, si no teníamos proyecto, entonces, ¿cómo íbamos a construir organización? ¿Qué le íbamos a decir a la gente si no teníamos definiciones? Y yo aprendí, después que me fui esos 10 años, que las definiciones se construyen con la gente, se construyen en el proceso de trabajo concreto, desde ahí, por supuesto, acompañado del análisis, la teoría, la formación, la educación, pero no puedes, yo me podría encerrar a elaborar qué sé yo, un programa por pueblo, pero no tiene sentido si no tiene que ver con la lucha social y con las demandas y las aspiraciones de la gente, y para eso hay que ser parte del proceso. Desde esa perspectiva, yo siento que desde octubre en adelante, y desde antes que viene esto gestándose, esto es el momento culmine de una lucha que se viene dando y que despierta a partir de fines de los 90, desde el 2000. Pues yo creo que realmente en los 90 la única lucha que se mantuvo viva con potencia fue la lucha mapuche,
Luego vino un reflujo muy potente del resto de la izquierda y que se empieza a reactivar con nuevas formas, con una nueva generación que se potencia, que se atreve, y yo creo que este momento, y lo reflejo así porque creo que la interpelación que se hizo de parte de los estudiantes cuando empezó el salto del torniquete, esa interpelación que nos hacen a nosotros y nosotras y nos dicen, sabemos que ustedes no pueden ir a pelear porque les suben el pasaje del metro, porque los van a echar de la pega, porque los van a meter presos, etcétera, pero nosotros vamos a luchar por ustedes. Esa interpelación, creo yo que a nivel emocional y a nivel subjetivo, fue el gatillante de que provocara que en menos de una semana esa mamá, ese trabajador, ese papá sintiera que no podía ser, que solo los cabros estuvieran y las cabras en la calle dando la pelea y siendo, digamos, resistiendo la represión que vivieron. Yo creo que eso hizo sentido y nos conectó de nuevo con todos esos valores que tenemos arraigados y esa experiencia de movilización en lucha, que es de mucha data atrás, desde incluso, por supuesto, antes de la dictadura, y que esa memoria, ese inconsciente colectivo hizo sentido. Y creo que esa es la gran potencia de ese momento. Yo la miro y la veo desde esa perspectiva. Por eso para mí el quehacer y el quehacer que se ha hecho desde la revuelta hasta hoy, en la práctica, en lo concreto, atreviéndose a romper paradigmas, a avanzar, a definirse en el proceso, ha sido la gran potencia de este movimiento y que creo que no va a parar y no va a ser, estoy súper confiada en eso, no va a ser capturado de nuevo en este juego institucional que se está haciendo con el tema del proceso constituyente. Mira, qué potente e interesante lo que tú comentas, y además la autocrítica, ¿no es cierto?, ahí, un poco de esta autocrítica generacional, ¿no es cierto?, en respecto a lo que tú comentas, hay una sensación, yo creo que todavía se mantiene cuando uno, digamos, mira para atrás, ¿no es cierto?, y en estos análisis nosotros que también hemos realizado, acompañado ahí con el Pepe en los programas, respecto al origen, ¿no es cierto?, de esta explosión, ¿no?, y de esta revuelta, ¿no?, de esta protesta tan grande, o esta insurrección también, como se ha llamado, que tiene que ver con un salto tremendo cualitativo respecto a que finalmente quienes, digamos, pusieron la primera piedra, por así decirlo, ¿no es cierto?, estamos todos seguros que son los secundarios, pero la masividad con la cual el pueblo después se arroja es impresionante. O sea, ahí no hay, digamos, es muy extraño porque uno podría decir, es memoria popular, ¿no es cierto?, es memoria de clase, aquí están los movimientos presentes que armaron esto, pero al parecer no, solo fue la oportunidad, ¿no?, fue un momento, fue un contexto en que la gente, digamos, pudo realmente expresar, ya sin ningún tipo de límite, ni subjetivo ni concreto, ¿no es cierto?, su malestar, pues, es puro malestar social y no es una cuestión coyuntural, son 30 años, como bien dijeron los secundarios, ¿no es cierto?, de malestar, que claro, para muchas organizaciones tiene que ver con lo que tú dices, en el sentido de que no hay proyecto alternativo, pero lo interesante yo creo es que el pueblo de alguna manera plantea, ¿no es cierto?, entre comillas, que la necesidad de haber proyectos, pero aun cuando no haya proyectos sigue habiendo pueblo rebelde, ¿no es cierto? Eso somos nosotros nomás los que no nos rajamos a trabajar, como tú decís, ¿no? Sí, no, yo concuerdo contigo. Lo que sí también creo que ha sido muy potente es como entender que uno para luchar no necesita que exista un partido político para la lucha social, por eso decía las grandes definiciones, porque la realidad te golpea todos los días. La realidad de nuestro pueblo la lleva cacheteando durante más de 30 años. Y esa realidad es lo que en un momento le hace sentido a la gente. Porque cuando tú escuchabas, que esto es muy potente, cuando tú escuchas a la gente en los matinales, que era como el boom, ¿no? Y escuchaba a la gente, la crítica era el modelo. La crítica no era mi problema individual, porque nosotros lo que hemos vivido durante todos estos años de neoliberalismo ha sido una lógica de, primero, desconstitución total de lo colectivo, digamos, el pueblo como un sujeto colectivo es desconstituido. Y se empieza, desde todo este modelo económico que nos regula, ¿no?, hasta el día de hoy, a transformarte en individuo. Entonces la salud es un problema individual, la seguridad social es un problema individual, el trabajo es un problema individual, porque ya los sindicatos, ¿para qué? Si
Si me sindicalizo o no, me dan contrato y me dan beneficio igual. O sea, todo lo que se construyó como esa lógica de atomización absoluta del pueblo en este país colapsa, porque la gente que uno creía, nosotros mismos, yo lo digo muy, muy autocríticamente, uno también pensaba que la gente estaba como embobada en el modelo, en la compra, qué sé yo, y yo creo que sí estuvimos un rato en ese proceso, pero este último tiempo, cuando ya el DICOM pasa a ser como una ruleta, porque la gente la metemos a DICOM porque no puede pagar, después la sacamos de DICOM para que se pueda endeudar, y después la volvemos a meter a DICOM porque otra vez no pagó, como que esa forma de subsistencia del modelo puede servir desde el punto de vista de cómo mantengo a la gente ahí en el consumo, pero en la realidad cotidiana, vivir los embargos, vivir la cobranza. Bueno, hace unos días un cobrador le estaba pegando a una persona porque no podía pagar, y yo siento que el problema no es el cobrador, es la presión que él tiene para cumplir una meta, para cobrar un salario, su precarización. Entonces, en algún momento, el pueblo trabajador hace conciencia, por eso es que es tan relevante ese momento de los 30 años, de los 30 pesos, los 30 años, porque la gente dice, pero si es verdad, si es verdad que este sistema nos individualizó y nos echó a perder la vida toda, así en todos los ámbitos. Y ese es un momento donde la gente, el salto en la conciencia no es ya directamente porque me pasa solo a mí, se siente igual al otro, a la otra, y sale a expresar su malestar. Por eso es que el tema con la clase política, o sea, nosotros vivimos en un país hace mucho rato donde la clase política está totalmente disociada del mundo social, del mundo popular y por supuesto de sus demandas. Si tú los miras en el Parlamento y yo no encuentro a nadie que me represente, ¿me entiendes? A mí, yo digo, ¿quién defiende mis derechos? O sea, más allá del fetiche como de discutimos el proyecto de ley X y conseguimos, no sé, que la larga lucha por las 3 causales, pero en la práctica, ¿quién fiscaliza? ¿Quién ve que realmente eso se ejecute? Los estudios te dicen todo lo contrario, los médicos se siguen negando, las clínicas hacen lo que quieren, la objeción de conciencia, en fin. Entonces, no hay una lucha que este pueblo haya dado y que haya tenido una ganada real, donde sus representantes en el Parlamento, en el Poder Legislativo, realmente hayan peleado por sus derechos. Entonces, frente a esa realidad, también la revuelta es una crítica muy potente al sistema político. No es solo el modelo económico, es el sistema político y quienes lo componen. Es la forma de hacer política totalmente alejada de las luchas sociales y de sus demandas. Entonces creo que ahí hay esa... Por eso es que yo tengo tanta confianza en que este proceso, más allá de nuestro enemigo COVID, ¿no? Nuestro enemigo común con Piñera, que es como divertido, tenemos un enemigo común con Piñera, que es el COVID. Entonces, este enemigo común nos vino a ralentizar en este contexto, ¿no? Pero, sin embargo, la gente volvió a reencontrarse en el tema de la pandemia a través de la olla común, empezó a armar como colectas para comprar, empezó el apoyo, a mí me da risa la palabra emprendimiento, pero es como los matutes. Entonces empezamos a ser todos solidarios con el matute de la vecina, la que vende quequito, la que empezó a vender ropa, en fin, las plantitas, lo que fuese con tal de mantener este espíritu solidario y colaborativo. Yo creo que la consigna de solo el pueblo ayuda al pueblo es sumamente potente y se ha mantenido durante todo el proceso de la pandemia y creo que hizo conciencia en la gente. Desde ahí creo que la jugada del proceso constituyente va a ir un poco ya avanzando al otro tema. En su momento creo que no logró su objetivo, logró el objetivo como de desviar un poco la firma esta del acuerdo por la paz, logró en su momento ponerle como le mandó un machetazo, digamos, a esta enorme serpiente de lucha social. Sin embargo, la lucha siguió, continuó, y el proceso empezó ahí como por su carril, y empezaron, digamos, las diferencias políticas, etcétera. Y vino el enemigo común un poco a volver a moverle el tablero tanto a la clase política como al pueblo en general, que se tuvo que encerrar en este contexto. Pero yo sigo creyendo que fue solo un machetazo por encima y que esta enorme serpiente de lucha que crece y crece y cada vez se extiende más, está absolutamente viva, coleando o esperando la oportunidad de volver a reclamar por lo que pagamos un alto costo todos, que son más de 2.000 personas, bueno,
afortunadamente muchos de los chicos han salido y las chicas han salido de la prisión preventiva, pero siguen con su proceso abierto. Sí. Seguimos con más de 400 personas con trauma ocular, los 30 muertos, o sea, los torturados, las personas violentadas sexualmente, o sea, nosotros no lo hemos pasado para nada bien y el costo de esta lucha ha sido sumamente alto. Sí, justamente, mira, justo hace muy poquito por ahí aparecía un conocido, ¿no es cierto?, Salazar, comentando que la gente sabe, desde su perspectiva, la gente sabe, digamos, que esto es un tongo, que esto van a estar los mismos de siempre, ¿no? Van a estar representados los mismos partidos políticos, ¿no? Y que finalmente esta disyuntiva entre ir a votar o no votar ya es bastante superficial, ¿no? Ya yo creo que muchos estamos pensando en que ya después, como que porfa, que se haga luego esta cuestión, porque esta cuestión va a seguir, ¿no? El descontento es tal que evidentemente todo este proceso, que la idea es entrar un poquito ahí en la discusión, ¿no es cierto?, respecto al proceso constituyente más de fondo, no va a detener, digamos, todo lo que nos dio ahí en octubre de 2019. Antes de eso, Pepe, creo que hay algunas preguntas del público, ¿no es cierto?, que está viendo la transmisión. Un saludo más que nada a señora Marcela. Y recordar recordar a toda la gente que nos está escuchando que manda sus preguntas, saludos acá a través del Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Bueno, y vamos con los primeros saludos. Dice Andrés Gres. Saludos compañeros desde Chile encapuchado. Luisa Verdugo dice: saludos Mario, abrazos a la compañera Marcela. José Astudillo dice: saludos Marcela, desde la República Independiente de Tierra Blanca. Juan Pablo dice: saludos compañeros, aguante la voz de los trabajadores. Avisamos también que estamos saliendo a través de Medio a Medio, quienes nos están apoyando también, compartiendo a través de su agencia de noticias ahí, apoyando con la difusión del programa La Voz de los Trabajadores. ¿Qué más dice por ahí? Pali Web New dice: saludos Marcela Cornejo, muy buena visión, ¿qué días? Ya, esas son las preguntas que han ido llegando, y van a ir ahí, cuando vayan llegando vamos a ir tirando otras. Y recordarle que estamos con Marcela Cornejo, aquí en La Voz de los Trabajadores por Radio Popular La Revuelta. Ahí estamos entonces con los saludos, ¿no es cierto?, hacia ti, Marcela. Oye, bueno, entrando ya un poco más de lleno respecto a un poco de la bajada, ¿no es cierto?, de este programa en torno al proceso constituyente, ¿no? Bueno, ahí obviamente preguntarte algo que hemos comentado, pero preguntarte particularmente a ti, desde tu experiencia, ¿no? Justamente también desde tu experiencia con el proceso bolivariano, ¿no es cierto?, allá en Venezuela. ¿Cuáles son tus comentarios, tu visión respecto a este proceso constituyente como está, ¿no es cierto? Cómo nace también, bueno, eso ya es un poco claro, pero hay igual visiones distintas, digamos, o esperanzas por lo menos diferentes respecto al cómo nace, pero ¿en qué estamos según tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Yo creo que ahí haría solo una separación como para entrar. Bueno, antes agradecer los saludos y que la gente participe es algo muy potente también en estos días, y a uno le ayuda para subir el ánimo también en estos tiempos de encierro. Yo haría una separación cuando pensamos en cómo estamos. Si yo pensara en cómo está la clase política que armó lo que le dice Salazar el tongo, yo creo que está bien complicada, para no decirlo de otra forma, porque bueno, vimos ahora que no lograron un pacto para primarias, porque además es muy complejo esto, complejo en el sentido de cómo, a ver, a mí no me complica para nada ser, entre comillas, minoría en el contexto en el que estamos hoy día opinando, minoría en el sentido de que como que todo el mundo se subió al carro del apruebo,
y que desde la clase política para adelante, o de la constituyente, y un sector más cercano al pensamiento de uno, está en el carril y en el tren del apruebo, se instaló rápidamente ahí. Yo creo que esa tensión que se ha generado tiene que ver con que a nadie le importa si el apruebo o rechazo, porque todo el mundo da por hecho el apruebo, que la gente va a salir a aprobar, porque en realidad, ¿cómo podrías rechazar un cambio de constitución si para el sentido común ha sido una lucha de muchos años? Se intentó hace rato, ¿se acuerdan? Cuando empezó el proceso de la Asamblea Constituyente, donde Bachelet como que invitó al cumpleaños y después se fue y nunca más hubo fiesta, porque en el fondo quedó la mesa servida ahí como cada uno se llevó su pedazo, su torta, y finalmente nunca se cantó la canción del cumpleaños feliz. Entonces, yo creo que para la clase política en general, este es un proceso que es un trámite, como tú lo decías, como que la clase política, si salgamos luego del 25, porque lo que nos interesa es lo que viene después. Lo que viene después, claramente, es la elección, los candidatos, la redacción, etcétera. Pero tú no escuchas ninguno de los representantes de la clase política hoy hablando del contenido de una nueva constitución. Está todo el mundo enfrascado en lo que ellos quieren ser nuevamente quienes redacten, hacer como esta especie como de sí vamos a ser buenos, sí vamos a dejar que haya constituyentes de las organizaciones sociales, etcétera, pero por favor, esto me toca a mí, este es mi pedazo, es mi proceso, fue mi iniciativa y desde ahí que la vamos a seguir. Entonces, yo creo que en realidad el debate está como, bueno, hemos visto la franja, ¿no? La franja, de mi perspectiva, patética. De lado y lado, o sea, del otro lado no hay ni que comentar, pero patética, cero contenido, o sea, cero creatividad. O sea, realmente es como hay que cumplir con un protocolo y mandamos a hacer un video, así como realmente, yo creo que muy triste, porque hay mucha gente que sí creía, que sí se hizo expectativas, que el hecho de decidir en un país que no te deja decidir nada, es porque este es un país que está normado de tal forma donde aquí no existe posibilidad de hacer referéndum, posibilidades de hacer plebiscito, nada, por lo tanto la gente nunca opina, y que se abriera esta posibilidad de sí poner la rayita y decir quiero una nueva constitución, creo que ha animado subjetivamente a mucha gente que siente que es importante. Estoy hablando de una franja que creo que es una franja más adulta. A nivel más de jóvenes, tengo la percepción de que no hay mucho interés, y que el interés está claro como, chiquillos, ya vamos, marquemos la raya, pero sigamos en la calle, sigamos en la lucha, sabemos que esto no se va a arreglar con la cocina esta que se está armando ahí en este proceso. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que lo que lamento, y aquí sí viene mi lamento, es que la pandemia, voy a seguir echándole la culpa al COVID, entre comillas, como que nos echó a perder ese momento en el que nos empezamos a encontrar también, como sectores, yo diría que tienen una perspectiva y una mirada de proyecto de sociedad mucho más definida y no a medias tintas, digamos, que yo creo que es lo que está hoy día imperando, ¿no? Y es como plantearse una sociedad, pucha, igualitaria, o sea, primero que somos anticapitalistas, que somos antiimperialistas, y hacer esa declaración transparente y clara, creo que es básico para juntarse con otros, a luchar y a construir. Entonces, porque las medias tintas no funcionan, las medias tintas nos han llevado hasta aquí, nos llevaron a la concertación, después a la nueva mayoría, después al Frente Amplio, y aquí seguimos solos, digamos. ¿Cachai? Ellos siguen con su intento de humanizar el capitalismo, cosa que es absolutamente imposible. Pero desde este otro lado, de esta izquierda, creo que faltó también ese momento, ese espacio de sumar fuerzas y levantar una posición crítica potente, crítica con cuerpo, no solo con letra, con cuerpo concreto de organización, de posición definida, pero con pueblo. Y creo que no logramos hacer ese proceso. Creo que por eso en el fondo uno quedó así como a medio camino, porque tampoco tenemos todas las herramientas, ni hubo el espacio para poder hacer este debate, fue todo muy precipitado, y a pesar de que la pandemia, algunos optamos la posición de cuidarnos, fue la mía, claramente, yo me replegué, digamos, a pensar, a trabajar y a seguir, digamos, aportando desde otros espacios, en la virtualidad, y en el periodismo y en la comunicación, pero creo que sí se frenó ese proceso, y ese proceso creó un costo
que desgraciadamente va a haber que pagar, pero insisto, hay que recuperarse, hay que decir, no hay que llorar, ya la leche se derramó, llegamos tarde, es cierto, digamos lo que tenemos que decir, alertemos lo que tenemos que alertar, pero mi cabeza no está puesta en el 25, ¿me entienden? Mi cabeza está puesta en el hoy, en el presente, en la lucha cotidiana y en la construcción hoy día, está puesta en el primero, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y así 26, 27, 28. O sea, creo que si bien es un hito importante y va a marcar la agenda política y va a ganar el apruebo y va a ganar por harto, porque sí llama emocionalmente a un acto, creo que lo que pase el 26 va a seguir, vamos, eso da lo mismo, el punto va a quedar ahí y lo que viene para adelante es seguir trabajando y agrupándonos y uniéndonos en esta lucha, que creo que es lo que ya necesitamos de una vez por todas como franja de una izquierda que realmente se plantea la transformación social, no la reformación social, digamos. Entonces, creo que por ahí hay que hacer un trabajo muy potente y tomar una posición que en realidad puede que no le interese mucho a nadie hoy día, no tenga incidencia, no tenga mayor incidencia, pero uno está con una posición, tiene que ser claro, definido, y de ahí para adelante no vas a esperar el plebiscito, va a seguir trabajando, sigue trabajando hoy día, estabas trabajando ayer, va a seguir mañana. Yo creo que eso, que hay que como que bajarle el perfil ya desde mi perspectiva al tema del plebiscito y seguir en la lucha que estamos y en las tremendas tareas pendientes que tenemos como izquierda, que es levantar un proyecto para este pueblo, para un pueblo que quiere y necesita una organización social y política que levante sus banderas, que camine junto a él y que haga el cambio que necesita, no solamente este país digamos, para vivir mejor, es para poder sobrevivir al ataque que ha hecho el capitalismo hacia las personas y hacia la vida misma en todo el planeta. Sí. Mira, justamente en base a esta, digamos, a este análisis, esta mirada, ¿no es cierto?, que tú nos expones respecto desde de la posición de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, de los grupos políticos, de los grupuscos políticos también, ¿no? O de estas experiencias también chiquititas, ¿no es cierto?, pero de todas estas posiciones, que son muchas, ¿no?, que se restan de este proceso. Es interesante porque finalmente si uno, digamos, asume, ¿no es cierto?, evidentemente que desde octubre en adelante existe un cambio, ¿no?, un cambio subjetivo, ¿no es cierto?, un cambio práctico también. Hay elementos, yo creo, que nos permiten profundizar también nuestra propia autocrítica como sujetos políticos, como tú dices, ¿no es cierto?, anticapitalistas y antiimperialistas en torno a tomar una posición, ¿no? Por ejemplo, finalmente, todo este movimiento, lo vamos a llamar movimiento social, ¿no es cierto? No me gusta mucho esa categoría, pero movimiento, ¿no es cierto?, social, no fue capaz de superar el acuerdo, ¿no? El acuerdo se cumplió y siguió su camino y se está desarrollando hasta ahora con los pros y los contras que ya hemos visto. No fuimos capaces tampoco de superar, por ejemplo, el plan laboral del gobierno, que tiene a millones de trabajadores cesantes, ¿no? No hemos sido tampoco capaces de superar, por ejemplo, esta solución neoliberal a un problema neoliberal que tiene que ver con las pensiones, ¿no? Con este tema del 10%, que finalmente es una solución neoliberal a un problema neoliberal, así, y ahí no hay, digamos, no hay ninguna perspectiva social, ¿no?, en torno a paliar la crisis. Y tampoco hemos sido capaces de solucionar y de sobrepasar la gestión misma de este gobierno respecto a la pandemia. Entonces, yo creo que justamente tiene que ver con aquello que tú comentas, ¿no?, de ir dándonos cuenta y tomando posiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una posición mucho más clara, ya no la hicimos, no la construimos, pero una posición mucho más clara respecto al plebiscito, ir o no ir, o sea, aunque estemos equivocados, ¿no es cierto? Pero hay que tener una posición clara. Yo siento que es necesario exponer una posición clara y poner un horizonte claro, de manera que poder, de alguna manera, ir acumulando fuerza. En ese sentido, digamos, y como te lo comentaba en un momento, nos parece a nosotros también interesante que nos pueda dar tu perspectiva respecto a otras organizaciones o otras experiencias que sí han tenido mucho contenido popular, mucho contenido político, ¿no es cierto? Han tomado una posición, como es el caso de la experiencia bolivariana, ¿no es cierto?, más allá, digamos, del gobierno, enfocado finalmente en las organizaciones políticas que le han dado sustento, que le dieron sustento también, que son potentes. Cuando hay un proceso ahí potente que no solamente tiene que ver con la mirada de un gobierno, sino que también con la organización autónoma, ¿no es cierto?, y popular de base. Entonces, ¿cómo lo ves tú haciendo este contraste, ¿no?, entre lo que estamos viviendo hoy día nosotros frente a esa experiencia que a ti te tocó, digamos, vivir
y me imagino que sigue en contacto directo hasta el día de hoy. Sí, pues tengo el corazón partido, como dice un cantante que ya no me cae tan bien tampoco. Pero sí, mira, yo lo que rescataría y lo que relevaría el proceso bolivariano, que tiene mucho más allá de la circunstancia y la complejidad en la que está en el presente, y que resiste, a propósito de esto que te voy a comentar, lo que les voy a comentar, tiene que ver con que cuando el año 98, porque bueno, nosotros somos medio malos como para meternos en el detalle, porque estamos estructurados como a ver la vida como de a pedacitos, cuando el año 98 gana Chávez las elecciones, es él el que llama, porque había sido una promesa de campaña, a fundar una nueva república. Y para eso dice, vamos a iniciar un proceso de discusión para construir una nueva constitución. Entonces, si hiciéramos un símil, no es un proceso de lucha emergente que genera una crisis, no, sino que es una persona que llega al poder, que rompe un acuerdo que había que duró durante muchos años allá, que era como este sistema bipartidista, que se iban turnando entre dos grandes conglomerados, el gobierno, un periodo tú, un periodo yo, y así. Se rompe eso con Chávez, por supuesto, por una crisis política y social. Y él, el año 98, llama a este proceso de asamblea constituyente. Entonces el proceso de asamblea constituyente se hizo haciendo una transformación muy potente en Venezuela, que fue permitiendo que la gente y el pueblo pudiera votar. Antes no se podía, porque por la construcción, por la forma geográfica del país, etcétera, los pobres no tenían ni carnet de identidad, que era como lo que teníamos, lo que tenemos, nuestra, ya se llama cédula, la cédula, o el carnet de identidad no existía, por lo tanto no podías votar. Entonces se generó todo un proceso de inclusión social que fue permitiendo que la gente tuviera derecho a voto y que pudiera participar a través de asambleas en sus comunidades con estos asambleístas que no construyeron, no redactaron la nueva constitución encerrada en el Parlamento. La fueron a hacer los campesinos con sus representantes campesinos, los pueblos indígenas con sus representantes indígenas, los trabajadores, por sectores sociales y productivos. Entonces la constitución bolivariana surge como una expresión de, digamos, como de romper muy, muy radicalmente, y por eso el amor del pueblo también a su constitución, porque era una constitución hecha por ellos, participaron del debate, pudieron opinar, el tema de mujeres, en fin. Entonces, claro, es un proceso que se da muy diferente, pero esa forma de gobernar se legisla, se establece como un derecho. Por lo tanto, la participación, de hecho, el proceso bolivariano no es una democracia definida, así estoy hablando literal, una democracia representativa, es una democracia participativa, y eso se expresa en la Constitución. Yo me pregunto si aquí pudiéramos llegar a tener una Constitución redactada por los de siempre en cuatro paredes, participativa. Atentaría directamente contra su propia razón de ser, porque el ser participativo implica que existen referendos revocatorios a todo nivel. Entonces, si yo tengo un alcalde que tiene una mala gestión, yo en la mitad del periodo, después avanzado de tal fase del periodo, junto las firmas y puede iniciar un proceso para revocarle su mandato. Y eso se tiene que hacer legalmente a través de un plebiscito. Pero puedo revocar también a un diputado, puedo revocar también al presidente, a un gobernador que ya son elegidos, digamos, por voto. Entonces, claro, eso le da un plus y un nivel de protagonismo al pueblo que es muy potente. Lo mismo con la Constitución. Reformar la Constitución no se hace en cuatro paredes. Las reformas de fondo se hacen a través de un plebiscito, que es el único plebiscito que Chávez perdió, entre otras cosas. Y las razones por las que lo pierden, que las podemos conversar este día u otro, yo lo voy a asomar solamente, tienen que ver porque estaba haciendo una reestructura profunda al modelo de gestión administrativa que había, bueno, herencia, ¿no? Y que es lo que nosotros tenemos aquí de la Cuarta República y del sistema anterior, que era en el fondo quitarle el poder a las alcaldías, a las gobernaciones y empezar a darle más poder a los consejos comunales y a las comunas, que era la nueva forma de organización de este Estado comunal, que era el gran proyecto bolivariano. Digo, porque creo que hoy día ya prácticamente eso ha desaparecido, pero esa idea de Estado comunal, constituido por comunas, iba a la extinción precisamente del formato de los alcaldes, de los gobernadores, ¿me entiendes? Porque era la organización popular
con expresiones y estructuras adecuadas, la que iba a tomar el control de la gestión, de los presupuestos, de la ejecución y de la organización de, digamos, del quehacer cotidiano, de la vida de todas las personas que habitaban diferentes lugares. Entonces, claro, ahí hay muy distintas. Y aquello, disculpa, esta, digamos, esta transformación, ¿no es cierto?, de gestión de Estado, me imagino que tiene que ver directamente, o se confronta más directamente o más palpablemente con la burguesía venezolana, ¿no? Que hay la burguesía está, ¿no es cierto?, que nace después del 80, ¿no? Que finalmente ahí también hay análisis respecto a la presencia de esta capa, ¿no es cierto?, burguesa, aunque este mantuvo también, digamos, dentro del proceso bolivariano también, ¿no? Que no estuvo exento de lucha, digamos, interclasista, ¿no? Sí, bueno, ahí hay todo un fenómeno. Yo hace mucho rato escribí un artículo que se llamaba como que la revolución está amenazada por dentro y por fuera, estoy hablando hace, no sé, como 8 años atrás, cuando muere Chávez, ¿no? En ese contexto. Porque efectivamente, cuando tú construyes y te lanzas, como Chávez se lanza después del 2004, a esta idea de que la revolución bolivariana se declara socialista, pero de un nuevo socialismo, este socialismo del siglo XXI, que quería como refrescar un poco lo que había sido el fracaso del socialismo real, como lo hemos llamado nosotros, él se la juega, y eso de jugársela por ponerle un nombre, por definirle ciertos valores y ciertos principios del proceso bolivariano, también genera contradicciones. Entonces hay también como el fantasma de los comeguagua y que nos van a quitar todo, que efectivamente influye y afecta no solamente a la oposición y a los sectores de la burguesía, sino que a las mismas propias filas del chavismo, que habían crecido al calor de la revolución, ya habían llegado a importantes cargos de gestión y que también ven amenazado su cargo. Entonces, hay por eso se pierde también o sea, no se pierde, la diferencia es tan mínima de los votos a favor y en contra, yo estaba ya en todo ese proceso, que al final Chávez decide, si no vamos a ganar por una mayoría contundente, no se puede reformar la Constitución si estamos mitad y mitad, aunque ganemos por un 2%. Eso no se puede construir un país con ese nivel de falta, no lo logramos convencer, no es el momento, y ahí como que he hecho un poco pie atrás. Pero yo creo que ahí hay un punto que es muy relevante, como que se sigue insistiendo, a pesar de que no se logran las reformas en la Constitución, se sigue insistiendo en la participación popular y se sigue trabajando ahora por crear el programa del pueblo, que es el plan de la patria, y se hacen grandes asambleas. Yo participé en ese tiempo, vivía en el campo y participé en las conversaciones, se hacían en las escuelas grandes asambleas con todos los campesinos, los pobladores de la zona, para discutir qué era su opinión sobre los temas que estaban en el plan de la patria, que tenía como 5 grandes ejes: el tema de la ecología, la economía, bueno, etcétera. Es un documento maravilloso que yo se lo recomiendo leer, porque es muy inspirador como instrumento que refleja un proceso de debate colectivo de un pueblo. Y en Venezuela se generaron los mecanismos para que eso pudiese ser así, ocurrir de esa manera, y es lo que hoy día está, lo que sostiene quizás el debilitado proyecto y lo que llegó a ser en su mejor momento, con todos los ataques que ha sufrido. La muerte de Chávez fue realmente vital para que todo este proceso de alguna manera se frenara, pero es lo que mantiene a ese pueblo que se sintió protagonista de un proceso y que sigue exigiendo su protagonismo y defendiendo lo que logró con el proyecto, a pesar de las mermadas condiciones en las que está hoy día, que son una realidad. Eso como podría comentarte en términos gruesos, de que me parece muy relevante de conocer y de estudiar. Claro. Súper. Además, que para nuestra experiencia, ¿no es cierto?, que estamos en un proceso súper convulsionado, ¿no es cierto?, y se habla de una politización, ¿no es cierto?, muy rápida también de nuestra propia sociedad, ¿no? Te voy a dejar plantear una pregunta para que me la responda después de los saludos, ¿ya? Y era justamente, si nos ponemos un poco desde la mirada latinoamericana, ¿no es cierto?, ya conversando como dentro de esa perspectiva, ¿cuál crees tú, ¿no?, desde ahí, desde tu participación y de tu experiencia con las organizaciones populares
¿no es cierto?, en Venezuela, ese proceso, ¿no es cierto?, de fortalecimiento popular, ¿no es cierto?, de poder popular también, bien potente. ¿Cuál crees tú que es la experiencia que nosotros, como organizaciones, ¿no es cierto?, chiquititas, pero que también estamos trabajando por un cambio, y con una perspectiva también anticapitalista, ¿no es cierto?, antiimperialista, ¿cuáles son los aprendizajes que para ti serían más interesantes o más importantes que nosotros pudiéramos tener, ¿no es cierto?, estudiar y considerar en esta coyuntura que nos toca vivir, ¿ya? Pero antes de tu respuesta, vamos con el Pepe, que tiene ahí, entiendo, algunos saludos y comentarios también. Sí, hay un par de saludos y hay varias preguntas. Digamos, Marcelo Tir tira una serie de preguntas, así que vamos con la primera que tira Marcelo Tir. Dice, ¿qué opina de la perspectiva de aprobar y luego a seguir organizándose? Esa es una. Después viene, ¿hay una disyuntiva o contradicción en ese sentido de legitimar el proceso constituyente, pero al mismo tiempo de luchar y seguir organizándose como pueblo? Esas son las preguntas que tira Marcelo Tir. Y Rafael Muñoz dice, todo es un proceso de acumulación de fuerzas. El 2008, con los pingüinos, éramos miles de familias en la calle. Nos enorgullecía ser 200.000 marchando en las calles. El 2016, como movimiento contra las AFP, llegamos a ser 1 millón movilizándonos. El 2019 fuimos alrededor, están llegando más, se me corrió todo. El 2019 fuimos alrededor de entre 2 a 3 millones. Es una muestra de que el proceso es ascendente y toma su tiempo. Viviana Cisternas Riveros dice, la unidad de la izquierda no fragmentada es fundamental para los procesos que se vienen. Lo de ayer fue desilusionante y preocupante. No puede ser, no puedo creer que después del estallido social tan hermoso y esperanzador se den estas señales de desencuentro. A río revuelto, ganancias de pescador. Yo apruebo y uso convención constitucional. Psicóloga Marcela Vázquez. Qué interesante, puso ahí. Víctor Lira Palacios dice, nuestro amigo Víctor, importante el que hacer después, el organizarnos es fundamental para poder hacerle frente a estos estados neoliberales. Dejar de lado el infantilismo de la izquierda y ponernos a trabajar en comunidad con voluntad política y siempre junto al pueblo. Pía Pacheco dice, atreverse a hacer, aprendemos juntos, un abrazo compañeros y compañeras. Luisa Verdugo dice, atrevimiento, puñito en alto, dos llamitas de fuego, manso flechazo, más llamitas de fuego, avanzar en la creación popular. Esas son algunas preguntas que nos han ido llegando. A ver, pues, que otra vez, a ver. De nuevo, Pali Weñú. Saludos, Marce Cornejo. Muy buena visión que das. Esas han ido las preguntas que han ido llegando y recordarle a la gente que no estamos aquí en la conversa con Marcela Cornejo a través de la Radio Popular, Radio Popular La Revuelta, aquí en la voz de los trabajadores y trabajadoras. Aquí hay que decidir si te contesto tu pregunta o la pregunta que nos hace por Facebook. Usted manda. Seamos respetuosos con los compañeros que nos están escuchando y vamos con las preguntas del público. Igual son preguntas interesantes también, pues, y ahí hemos conversado también respecto un poco, parece un poco lo mismo. Sí, yo creo que no hay una contradicción, que el problema no está en legitimar o no el proceso constituyente o cómo se dio este proceso, porque no lo definimos nosotros. No fue una demanda nuestra, porque nuestra demanda hubiese sido asamblea constituyente,
sin todas las trabas que se está dando, como un proceso abierto de participación colectiva. Por lo tanto, yo no siento que debamos tensionarnos desde esa perspectiva, porque es algo que pasó, lo hizo la clase política, rayó la cancha, se puso de acuerdo un rato, ahora no se puso de acuerdo en algo que ni siquiera aún pasa, ni se define, pero en fin, está como en ese proceso el debate ahí. Entonces creo que desde nosotros es como que sí, fuimos invitados por otros a participar de algo que lo que vino a hacer fue a tratar de, como lo dijo muy bien un amigo lo leí hace un tiempo atrás, como a la olla a presión, ponerle ese pituto para sacarle de a poco digamos, el vapor, ¿cierto? Concentrado, que en el fondo fue una vía de escape, y yo lo miro desde esa perspectiva, y creo que la tensión no está ahí, yo no la siento, o sea, yo no me siento tensionada en lo absoluto, porque no es un proceso nuestro, no es que uno sea como trate de hacer, no me gusta esto, me voy a jugar a otro lado, no se trata de eso, pero no fue nuestra jugada, no fue una demanda hecha por el pueblo movilizado, fue una salida institucional pactada, y recordarle a la gente, el único que se sentó de los sectores de la izquierda light, por decirlo de alguna manera, fue Boric. No se sentó ni la gente del Partido Comunista, no se sentaron los otros partidos del Frente Amplio, de hecho se medio trizó como nació el Frente Amplio, que siempre ha sido una trizadura de organizaciones, ¿no? Pegadas como con scotch, entonces, porque no hay proyecto tampoco ahí. Entonces, eso fue, así se dio el proceso. Entonces, como que es importante hacer ese recuerdo porque no fue nuestra demanda. Nadie fue a la Plaza Dignidad, ni ninguno de nuestros muertos, ni de nuestros presos, no sé si todos, pero la gran mayoría, no sufrieron la represión por andar con un cartel pidiendo convención constituyente. Eso fue una salida de la clase política. Entonces no podemos perdernos ahí. Nuestra lucha y la lucha que se dio históricamente en este país hace medio siglo y más, hace más de un siglo, nunca ha sido por pequeñas reformas. Las luchas populares reales han sido por un gobierno popular, han sido por un proyecto político que favorezca a los trabajadores y al pueblo, y por eso ha pagado con creces todos los atrevimientos que ha tenido, partiendo por el que hubo el año 73. Entonces, yo creo que el problema no está ahí, yo creo que hay que dejar como que nos traba, nos amarra el sentirnos o el como que seguir dejando que nos pongan las etiquetas de que cuando nos conviene somos todos y que cuando nos ponemos incendiarios y se queman los buses, no somos todos entonces, porque así actúa la clase política y todos estos parlamentarios y dirigentes políticos, digamos, tradicionales, incluso los de la izquierda light, porque ellos están con la violencia cuando, entre comillas, la violencia genera procesos como ese, como el de la constituyente, pero no están con la violencia cuando la violencia política ejercida por el pueblo los emplaza. Entonces ahí no hay, ahí sí la condenamos, cuando le tiran agua y un par de refrescos a un parlamentario, ¿me entiende? Entonces yo creo que hay que ser como dejar un poco, sacarse ese estigma, sacarse esa tensión. Creo que esa tensión en realidad no es nuestra tensión, no es mi tensión. Mi tensión está en otro lugar, mi tensión está con los míos, mi tensión está cómo resolvemos y seguimos mirando que no puede ser que la revuelta social se caiga por un acuerdo hecho por los mismos que generaron la revuelta social o contra los que se levantó este pueblo. Entonces, por ahí yo creo que ahí le contestaría al compañero que creo que no hay tensión, que si la gente va y vota, no es lo uno o lo otro, es que eso no tiene que ver, no es la fiesta en la que nosotros invitamos a todo el mundo. Y si quiere ir un rato a esa fiesta, no tiene nada de malo para mí. Si quiere un rato a esa fiesta, está bien. Ahora, si se va completo para esa fiesta, ahí sí ya vamos a dejar, no lo voy a volver a invitar a lo mejor a mi carrete. Pero si quiere, va, se da una vuelta, se toma, qué sé yo, un refresquito y vuelve. Aquí en la lucha estamos todos y todos sumamos. Todos sumamos a este proceso de lucha y de transformación que requiere nuestro pueblo. Si quieren dar una vuelta por allá, yo creo que eso no es problema. Yo no me voy a dar una vuelta. No voy a desgastarme ni hacer un esfuerzo por allá, porque además no creo en esa forma, digamos, de hacer política y de avalar además a esta clase que yo creo que ya hay que extinguirla definitivamente y reconstituirla en otro contexto. Esa es como que ahí le contesté la pregunta, yo creo que en general.
Sí, justamente. Claro, bueno, veníamos conversando, ¿no es cierto?, respecto a esto del, bueno, de cómo está hoy día armado, ¿no es cierto?, este proceso constituyente. Tú ahí nos dejaste súper clarito, digamos, desde una visión bien práctica, ¿no?, y concreta respecto a la propaganda, ¿no?, televisiva, y a cómo está construida, las imágenes que muestran, ¿no es cierto?, que es de un oportunismo brutal. O sea, ver al Partido Socialista, ¿no es cierto?, ver al PPD hacer una franja mostrando imágenes de la marcha, ¿no es cierto? Es como, es súper, es una estupidez. O sea, no cabe en ninguna cabeza. Así que claramente eso ya demuestra mucho más palpablemente que esta cuestión es una fiesta oportunista nada más. O sea, y además, ¿no es cierto?, cuando se recrimina a las posiciones más críticas, ¿no es cierto?, ni siquiera a las que tienen una posición crítica y van a votar a prueba, sino a los que, digamos, hemos tomado, yo personalmente, la definición política de no ir a participar, ¿no es cierto?, como los culpables de que gane la derecha, o que le hacen el juego al rechazo, o que no han entendido nada, cuando finalmente la revuelta nace en gran medida producto de la gente que estuvo marginalizada mucho tiempo, ¿no es cierto?, de este sistema, pues, y que mucho tiempo no votó. Si finalmente Piñera es presidente con menos de la mitad, ¿no es cierto?, de los votos, y mucho menos de la gente que estaba apta para votar. Entonces, ahí hay un oportunismo brutal, ¿no?, de la clase política, como tú bien dices, pues, que está por lo menos ahora quedando mucho más clarito. Pero Marcela, te quería... Vamos a tu pregunta. Justamente, te quería llevar un poco a la pregunta. Bueno, más que nada muy interesante, ¿no?, tu experiencia, y además lo que tú nos contaste también nos permite a nosotros mismos ir develando ciertas cosas respecto a lo que ocurre en Venezuela, ¿no es cierto?, frente a lo que ha pasado también en Venezuela. Yo siento que ahí también hay una barrera súper importante, te lo digo, digamos, como un militante de izquierda, ¿no?, respecto a lo que es y lo que no es, ¿no? Incluso nosotros que tenemos una posición desde acá, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Nos podemos generar, ¿no es cierto?, ideas falsas o equivocadas del proceso. Entonces yo creo que es importante aprovechar tu experiencia, este espacio y este momento para consultarte de primera fuente, ¿no es cierto? Y además que tú tienes la característica particular de hacer este contraste respecto a lo que nos está pasando a nosotros también, pues. Sí, mira, yo como tú lo planteabas como de cosas que nos pueden servir, así yo lo insistiría, partimos al comienzo conversando de esto, de la importancia de hacer construyendo. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que uno puede hacer del pueblo venezolano en particular, que es lo que yo puedo decir con más propiedad, como de esto de atreverse, de sumarse, y de que cuando un instrumento no nos sirve, lo cambiamos. Yo aprendí en Venezuela que da lo mismo. Conformamos un batallón de lucha, batalla y victoria, algo así se llamaba. Entonces el batallón sirvió para una coyuntura, para organizar, por ejemplo, nos organizamos en batallones allá para discutir lo que fue el plan de la patria. Ya, se hizo el plan de la patria. Venía un proceso electoral, entonces se organizaron las unidades de las VC, las unidades de batalla y victoria, no me acuerdo cómo era. Ya, se construyeron, listo, funcionaron. Después construimos para otra coyuntura, se construyó el Consejo Comunal, empezó a funcionar el Consejo Comunal, pero había que tener un ente coordinador, se crearon las comunas. Ya, en algunos casos las comunas funcionaron, en otros no, donde no funcionó, entonces inventamos otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos como pueblo chileno, lo digo en el sentido de los que vivimos aquí, pero hoy día sería pueblo, no sé cómo decirlo en términos territoriales para incluirlo todo, pero como pueblo que vive en este territorio, y diría como pueblo chileno, mapuche, haitiano, colombiano, todos los que compartimos este espacio y vivimos encerrados en estas fronteras, tenemos que atrevernos y aprender a que el instrumento es funcional. El instrumento no es definitivo. El instrumento te puede servir en un contexto y después puedes usar otro. Entonces puede que este formato de programa nos sirva ahora, pero tenemos que evaluar si el formato empieza a ser aburrido y latero, tenemos que cambiarlo. Con eso no estamos atacando nuestros principios, porque el fundamento lo tenemos.
Yo creo que ahí nosotros como pueblo y como izquierda tenemos que hacer un tremendo aprendizaje. Es como que nos quedamos arraigados en una forma que se hizo antes y nos cuesta tanto desprendernos, hasta desprendernos de los colores, hasta desprendernos de los nombres, hasta desprendernos de las consignas. Entonces, de las signas, de las siglas. Sí, de las siglas, ¿me entiendes? Sí, que son importantes porque son esa memoria que te constituye, pero el que hacer en el hoy tiene que ser tu sello, tiene que ser tu momento, tiene que ser tu periodo. Hoy día la principal lucha que hay que dar es la lucha por la vida, y lo dice el Rafael Agasino, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. La lucha por la vida es fundamental, pues si nosotros vivimos en un planeta que está en vías de extinción, yo no me puedo imaginar el mundo para el 2060, el 2100, más allá que no vayamos a estar, pero es como que tú decís, a este nivel de voracidad, ¿cómo yo me planteo? Entonces, ¿qué forma de lucha, qué forma, qué instrumento, de qué manera nos vamos organizando y preparando para no solo tratar de terminar con este modelo, sino el modelo que tenemos que construirnos, sobre qué bases? Tenemos que discutirlo hoy día y tenemos que ponerlo en práctica hoy, en nuestra cotidianidad, en nuestra organización primaria. Tenemos que ser coherentes con esta idea, aunque no tengamos el proyecto global y las grandes definiciones resueltas. Pero tenemos que ponerlo en la práctica hoy. La construcción del hombre nuevo es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, es una necesidad hoy, urgente. Eso se hace con la solidaridad, con el cariño, con el compromiso, con la responsabilidad, listo, ahí lo vamos construyendo. No necesitamos ¿cómo se llama? Antes vendían unas cositas que se pegaban, no me acuerdo cómo se llamaban, y uno las regalaba, así, una esquela donde vengan, digamos, nombrado todos los requisitos para ser hombre o mujer nueva. Eso no lo necesitamos. Se hace, se construye hoy día. Y lo mismo con lo demás, el respeto por el medio ambiente es nuestra práctica cotidiana. No podemos seguir siendo cómplices de la depredación, cómplices del mal uso, del mal gasto, del consumismo, etc. Entonces, creo que todo lo tenemos a la mano porque lo intuimos, porque estamos en un momento en el que estamos intentando sobrevivir también a este modelo y a este sistema. Entonces creo que desde ahí, ese es el aprendizaje que yo diría que tenemos que hacer, y que para mí me hizo mucho sentido estando esos 10 años en Venezuela, que es atreverse. Si esto no te sirve hoy día, nada, déjalo ir, cumplió su ciclo, su etapa, construye algo nuevo que sea mejor sobre esa experiencia. Y ese es como yo creo que el mayor, y lo digo a todo nivel, ¿no? A nivel comunicacional, a nivel de organización, etc. Si el centro cultural que teníamos se fracasó por X, bueno, no importa, armemos otro y cambiemos el nombre. Pero tratemos de no repetir la mala experiencia y tomemos todo lo bueno que nos sirvió de ahí. Listo, y seguimos construyendo. Yo creo que ahí está la gran, digamos, experiencia que uno puede traerse de vuelta del Caribe, ¿no? Que es mucho más así, menos dramático. Nosotros nos ponemos a veces, yo creo que por el frío, ¿no? Un poco dramáticos, intensos, y nos falta un poco de ese sazón para decir, bueno, chicos, como le saco la sal nomás, pues ya filo, le saco la sal, no me voy a quedar llorando porque la cuestión está salada, bueno, me hago otro plato nomás, pues ¿para qué voy a seguir insistiendo? Entonces yo creo que por ahí va un poco la recomendación, o lo que yo aportaría así como gran experiencia de vida, ¿no? Eso me parece muy potente. Sí. Oye, mira, solo muy breve, ¿tú crees que estos aprendizajes, ¿no es cierto?, que tú de alguna manera lo resumes en entender, ¿no?, que los aparatos, que la estructura están para usarse y para cambiarse también? ¿Tú crees que es un aprendizaje nuevo, ¿no?, de una nueva generación del siglo XXI? ¿O son cosas que también se olvidaron del pasado, ¿no? Yo me acuerdo de la experiencia, por ejemplo, de los movimientos obreros de inicios del siglo XX, de los 60, de los 70, ¿no es cierto?, de los 80 también. Yo no sé si en aquella experiencia no estaba este aprendizaje, o en realidad sí estaba, pero nosotros de alguna manera, ¿no?, en nuestra práctica y también la forma en que tenemos de hacer memoria, al parecer, la han ido olvidando, ¿no es cierto? Como que yo siento que no hemos quedado mucho, y nos hemos creído de cajón, ¿no es cierto?, de que todo lo que se hizo antes estaba mal, ¿no? Estuvo mal la Revolución Cubana, estuvo mal la Revolución Bolivariana, por ejemplo, estuvo mal la OP, estuvo mal el MIR, estuvo mal el Frente, ¿no? Como que hay un discurso súper potente también de eso, ¿no? Como que todo estuvo malo,
que puede ser hasta un discurso medio posmoderno, ¿no es cierto? Que cuando dicen que se acaba la historia en cierto momento de la vida. Pero es así, ¿tú crees que es así, digamos, que todo lo que se hizo antes, desde las experiencias políticas de las organizaciones, de la historia popular, ¿no es cierto?, política, estaba mal? ¿O podemos, o lo que tú me estás contando también es referencia del pasado en algún sentido? Mire, yo en realidad tengo una opinión muy distinta de eso. Creo que al contrario. O sea, si solo tú mencionaste algunas, si nosotros hoy día hacemos una mirada retrospectiva y buscamos las razones por las que fracasa todo lo que fue la experiencia de las mancomunales, de la sociedad en resistencia, que son las primeras y embrionarias y más potentes organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en este país, hay que buscar la razón por qué fueron exterminadas, porque se les llevó precisamente su forma, digamos, alegal o fuera de la ley, fue normada a través de una legislación que las encasilló en el formato sindical y las regló y les dijo cómo tenían que ser. Y después las persiguió, las encarceló y prácticamente las exterminó. Entonces, el problema no era la organización de base de la mancomunal, de la sociedad en resistencia, etcétera. El problema fue la salida que el modelo político de entonces le dio a este malestar social. ¿Y qué hizo? Lo mismo que están haciendo ahora. Agarró una legislación, creó una ley laboral sin la participación, encerrado en cuatro paredes, y se levantó como un triunfo una legislación que lo que hizo fue ir totalmente en contra de la lucha y las demandas sociales de aquel entonces. Entonces creo que es al revés, o sea, precisamente esas experiencias son las que han vuelto hoy, porque la base de esas experiencias estaban precisamente sobre la realidad que hoy compartimos con ese tiempo, que es la precariedad del trabajo de entonces en el formato moderno. Hoy día podríamos decir que existe la misma precariedad en el formato moderno. Si en ese tiempo se luchaba por el derecho a la silla y a las 8 horas de trabajo, no sé si eran 8 o 10, y hoy día, ¿cuántos trabajadores no tienen una silla para sentarse en su jornada? Los vemos los trabajadores del Transantiago. ¿Cuántas horas pasan sentados en el autobús? O sea, 8 horas. ¿Quién trabaja en este país cuando trabajamos 45 horas, la mayoría semanales? Yo tengo la fortuna de que no, pero el formato es 45 horas semanales que dice la ley y te hacen ir el sábado, te hacen quedarte más y tu hora de colación no es considerada parte de tu jornada. Entonces, o sea, al contrario, yo diría todo lo contrario. Precisamente el modelo buscó ese tubo de la olla a presión en ese momento para darle esa salida. Lo mismo ha hecho con las grandes luchas sociales, lo mismo ha hecho permanentemente con los estudiantes y las luchas estudiantiles. Les monta ahí un cuento de una nueva ley, una legislación, vamos a eliminar el CAE, mira, sí, pero progresivamente lo vamos a hacer en cuota. A los profesores la movilización del año pasado, ¿cómo se cuentearon a los profes? 2 meses en paro, terminaron firmando porque ya, ¿qué más iban a hacer? Otra válvula de escape. Entonces, porque así opera, si tienen el poder, tienen la forma. Entonces, el pueblo en este país, este pueblo trabajador ha sido engañado una y otra vez permanentemente. Ha sido engañado una y otra vez. Yo creo que ya está bueno, que hay que hacer memoria, pues si la memoria no sirve para eso. Entonces el problema no era la organización, precisamente se ha intentado fragmentarla a través de las salidas negociadas y políticas, que ha sido la tónica del sistema, por lo menos del sistema de gobierno que imperaba en Chile durante más de un siglo, y que hoy día, y que se perfecciona claramente después de la dictadura con el modelo neoliberal, digamos, y ahí ya como que nos terminaron de capturar, ¿no? Y de encerrar, pero no hay mal que dure 100 años, dicen por ahí. Así esperamos. Oye, Marcela, vamos a los últimos comentarios, ¿no es cierto? A los últimos saludos, ¿no es cierto?, que están llegando a la transmisión en vivo, ahí para que el Pepe nos comparta qué es lo que está expresando la gente, los compañeros y las compañeras. Sí, pues han llegado varias preguntas y comentarios. Juan Carlos Gómez Leighton, quien nos acompañó la semana pasada aquí en este mismo programa, nos dice: saludos a las y las compas de la Radio Popular La Revuelta. Un gran saludo para él también. Saludos. Carmen Luz Escaf, Clarita la Marcela, como siempre, puñitos en alto y corazones rojo y negro. Rafael Luis Muñoz dice:
el fortalecimiento de las asambleas territoriales es un camino donde se pueden afianzar los avances en el terreno de la organización social. Ahí. A ver, ¿quién más? Por aquí hay otras más. Nuevamente, Rafael Muñoz dice, hay un proceso constituyente que se inició en octubre pasado con la formación de cientos de asambleas territoriales a lo largo de todo el país. Nuevamente, Juan Carlos Gómez Leighton. Compañera Marcela, hay que llamar a no votar, no asistir, ni siquiera acercarse a los recintos de votación. Solo así se podrá abrir una grieta para seguir avanzando en la descomposición del sistema político y el régimen capitalista. Carmen Luz Escaf dice, efectivamente el proceso constitucional comenzó en octubre a partir de la Revolución Social, con las asambleas territoriales y los cerca de 2.000 cabildos que se realizaron en distintos territorios. También es esa construcción desde la base la que hay que rescatar. Luz Romero Yáñez pregunta, en la lucha por la vida, ¿cómo usted ve la lucha desde el feminismo y su crítica al capitalismo patriarcal? Cariños, compañera, y un corazoncito. Hasta el momento esas son las preguntas que nos han ido llegando y recordar que seguimos aquí en Radio Popular La Revuelta, la voz de los trabajadores con Marcela Cornejo. Bueno, Marcela, ahí hay algunas preguntitas, algunos comentarios que nos gustaría nos puedas responder ya como para, además entrando ya en el cierre, ¿no es cierto?, del programa, Sí, no sé que les puedas comentar y responder, sí, a los compañeros. Mira, con respecto a lo que dice el compañero, llamar a no votar, más allá que ya hemos llegado tarde, yo creo que hay que fijar posición, lo dije hace un rato, y efectivamente, ¿y saben qué me pasa a mí? Que a medida que va pasando la franja y empiezan a aparecer estos personajes, creo que la gente le va a caer la chaucha sola. O sea, no me imagino viendo a Insulza, o sea, de verdad un chiste. O sea, no puede ser, ¿cómo? Yo de verdad creo que mucha papa frita, el colesterol alto, hay algo ahí que está obstruyendo la capacidad de reflexión y análisis en esa franja política, porque es creo, no sé, a lo mejor están por el rechazo, quién sabe, finalmente, ¿no? Porque creo que ya la campaña se la están haciendo solos, que ellos están solos alejando a la gente digamos, en este caso, de lo que va a pasar el 25. Pero sí coincido con el compañero en el sentido que claramente yo hacía el hincapié de que no porque alguien fue a votar no lo vamos a convidar a la lucha, o lo vamos pero claramente la posición, por todos los argumentos que he entregado aquí, la mía es precisamente no votar, y en la medida que yo pueda convencer a alguien, lo voy a alertar. Esa es mi tarea, ¿no? Desde mi trinchera. Eso por un lado. Con respecto al tema de los feminismos que plantea la compañera, que hace esta reflexión que me parece muy interesante, yo diría, si lo resumiría en una frase por el tiempo, tengo mi gatita aquí, perdón, que ella es intensa, cree que su mamá es solo para ella. Yo lo que le respondería a la compañera es que sin nosotras no se puede construir nada. O sea, todo lo que existe en la actualidad y lo que criticamos se construyó sin nosotras. Toda la Constitución se hizo sin nosotras, todo este modelo depredador se ha hecho sin nosotras, porque si se hubiese hecho con nosotras no existiría. Soy absolutamente una convencida. Y creo que el protagonismo de la mujer y todo lo que es la lucha que se ha dado durante siglos y siglos, no solo por tener un espacio, ni por tener una voz, sino por ser consideradas con nuestra opinión, nuestra postura política, nuestro quehacer político, hoy día es determinante para que esta vez sí ganemos, para que esta vez no nos quedemos con un premio consuelo, que en el fondo fue como, que creo que es como el tongo ¿no? Como el premio consuelo, ya protestaron, déjense lesear, vengan a votar con nosotros que les vamos a arreglar y ese es el premio que les vamos a dar, ¿no? Capaz que arreglemos un poquito lo de la AFP e inventemos una cuestión paralela. Eso es, yo no quiero premios de consuelo.
no me parece, no me interesa. Yo creo que hoy día efectivamente la lucha contra el patriarcado ya se instaló en este país y eso me alegra. Lo vimos el 8 de marzo. El 8 de marzo volvimos a estar todas ahí diciendo ya basta. Queremos ser protagonistas de la nueva sociedad que queremos construir, pero es con nosotras. No hay manera de que en este país se pueda construir, ni en este país ni en el mundo, una sociedad de igualdad, de justicia, de equidad, sin nosotras. Eso ya, para decírtelo muy en blanco y negro, creo que es lo que se nos viene de aquí en adelante y lo que ya empezó y que hoy día en este país se ha hecho imprescindible. Nada sin nosotras. Yo creo que eso es un poco para resumirte, por lo menos mi posición frente al tema de cómo vamos a construir este nuevo país y este nuevo mundo tan necesario. Y además ese aprendizaje desde el feminismo, ¿no es cierto?, es muy propio de ustedes, ¿no? Y aparte, lo interesante y lo más importante, ¿no es cierto?, que es de hoy, o sea, es actual, ¿no? Es una cuestión que se ha construido en la práctica, ¿no es cierto?, del movimiento feminista, de organizaciones feministas, y es muy propio de ustedes, y es tremendamente nuevo, ¿no es cierto?, actual, y eso yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, que yo por lo menos rescato y respeto mucho también del movimiento feminista y de la acción de las militantes compañeras feministas que hoy día están y desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, vienen empujando por, como dices tú, comenzar a marcar presencia y a exigirla, ¿no? A exigirla y a luchar, por eso es una lucha, ¿no? Más que un manifiesto nomás, es una lucha ahí constante. Mira, queda acá lo acabo de ver, un solo comentario más, que creo importante que poder decírtelo, ¿no? Que es del Correo de los Trabajadores, ¿ya? Dice de Marcelo Ventura, ¿qué factibilidad ve usted a la apertura de un proceso de convergencia que busque la unidad social y política del pueblo? Por ejemplo, por la vía de reunir a la franja de las asambleas más autónomas. Saludos, compañera Marcela. Es la pregunta que sale ahí desde el Correo de los Trabajadores. Como última pregunta, digamos, para no dejarla fuera. Sí, no, yo lo veo como una posibilidad muy real y concreta. Yo creo que hay que dar el paso, que aquí lo que hay que hacer es dar el paso y hacer este llamado y sumarnos todos a ese llamado. Yo creo que aquí la clave es buscar estos nudos de articulación. ¿Cómo nos articulamos? ¿Quiénes vamos a tomar la iniciativa para hacer esta articulación? Y hay que lanzarse nomás, porque insisto, si no vamos a perder nada, no vamos a quedar peor. Vamos a lo mejor decir, no, no funciona así, buscamos otra forma. Pero creo que la clave de que podamos avanzar, que un poco ha sido la tónica en la que hemos estado conversando, es que demos el paso y nos atrevamos. O sea, yo creo que todos estamos disponibles para hacer esa articulación. Uno con la relación que tiene a nivel de medios comunitarios, los que tenemos algún tipo de relación con alguna organización social, las asambleas territoriales. Bueno, llamémonos, pues. Yo no necesito que venga un gran pensador ni académico a decirnos cómo tenemos que organizarnos y levantar una organización más amplia. Yo creo que nuestras redes existen desde hace años y hemos trabajado de alguna manera como hormiguitas durante mucho tiempo bajo perfil. Ya, tenemos que sacar la cabeza. Yo creo que ese es el llamado, hay que sacar la cabeza, y hay que asomarse y decir, ya, aquí estamos. Que no va a ser fácil, es cierto, pero hay más de 2.000 cabros que han ido presos por dar la cara. Nos toca a nosotros salir a dar la cara y llamar a la unidad, pero a la unidad real, con la pega hecha en la práctica cotidiana. No la unidad para firmar una declaración. Yo estoy hasta aquí de ver papeles circular por internet. De verdad, me tienen así como que me leo el encabezado y ya me quedo dormida y miro abajo quién firma. Y ya ni leo el cuerpo de la declaración, porque estamos así como colapsados. Necesitamos trabajo, relaciones concretas, sumémonos, juntémonos. Ya va a pasar la pandemia, pero no vamos a esperar que pase la pandemia para empezar a generar y a tejer esa gran asamblea popular que tenemos que organizar, no sé, en diciembre o cuando nos podamos juntar. Pero ya hay que empezar a trabajar en eso y hay que atreverse nomás, pues yo insisto. Y no nos resultó en diciembre, bueno, vamos a llamar otra para marzo. Y vamos a decirle a las chiquillas, que son las feministas, que la hacen todas bien, que envuelvan y promuevan esta gran asamblea. Y que las chiquillas inviten, da lo mismo, busquemos alianzas. Pero busquemos alianzas y para eso hay que sacar la cabeza. Y hay que asomarse. No hay otra manera. Yo creo que hay que atreverse. No va mal, buscamos otra manera. Estamos en lo correcto. Yo sí ahí hace un rato hiciste una afirmación y me quedé pensando, nosotros no estamos equivocados, somos minoría,
pero no estamos equivocados ni equivocadas. Estamos en lo correcto. O sea, yo lo planteo desde ahí. Yo creo que estamos en lo correcto, que nuestro análisis es correcto, nuestro llamado es correcto, que estamos en minoría es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es trabajar para dejar de ser minoría, pero estamos en lo correcto. Claramente estamos en lo correcto, y lo que está pasando y lo que va a pasar el 25 no es la solución al gran proyecto que nosotros tenemos que seguir construyendo para los y las trabajadoras y trabajadoras en este país, y el pueblo en general. Excelente, muy claro, ¿no es cierto? Y una pregunta además que nos permite cerrar súper bien también, de alguna manera, englobarlo, lo discutido hoy día, un llamado a la unidad, un llamado a la construcción, ¿no es cierto? Un llamado a trabajar, no abandonando la resistencia, ¿no es cierto? No abandonando la memoria, ¿no? No abandonando las conmemoraciones históricas de las fechas, ¿no es cierto?, históricas para nosotros, pero sí tomando, yo encuentro una cuestión fundamental, comenzar a pensar de qué manera construimos poder, ¿no? Construimos poder popular, poder de base, ¿no es cierto? Y de qué manera rompemos la atomización, ¿no? Y de qué manera construimos un proyecto político para hacer la revolución, finalmente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Lo vamos a ver en el camino. Pero hay que tener un proyecto político para hacer la revolución, y hay que equivocarse con ese proyecto también, ¿no es cierto? Que las equivocaciones nos van a abrir más caminos también, como tú lo has dejado súper claro en esta conversación. Así que, primero que nada, Marcela, agradecerte, ¿no es cierto? Nos sentimos muy gustosos de poder haber conversado contigo. Creo que fue una conversación tremendamente enriquecedora, ¿no es cierto? Ahí nos diste bastante cosas por las cuales pensar, ¿no? Para reflexionar, harto aprendizaje, ¿no es cierto? Que tú, desde tu experiencia como periodista independiente, ¿no es cierto?, y comunicadora popular, ha recopilado durante estos años. Así que qué importante, ¿no es cierto?, plantear esto de la unidad, ¿no es cierto?, y como tú dices, de sacar la cabeza de una vez por todas. Hay aprendizaje histórico, hay aprendizaje nuevo, ¿no es cierto?, como lo comentamos también desde la práctica, ¿no es cierto?, de la militancia feminista. Así que tenemos de dónde agarrarnos, y si no la tenemos, creo que hemos aprendido a que nos podemos por lo menos inventar la forma de dónde agarrarnos, ¿no es cierto? Así que eso, me gustaría de alguna manera que nos pudieras también tú entregar unas últimas palabras, ¿no es cierto?, respecto a lo que hemos conversado, y ahí ya para ir cerrando este programa que ha sido súper interesante y súper entretenido también de abordar. Bueno, primero darle las gracias a ustedes por compartir hoy, a toda la gente que nos ha mirado, que nos ha escuchado, que nos ha escrito. Estoy muy emocionada de toda la participación. Han habido varios amigos y amigas mías por ahí escribiendo, que debo admitir que no los invité porque recién hoy puse el aviso en mi Facebook, así que no es que traje galletas, no vayan a pensar que vengo aquí digamos, con gente que tenía regla. No, súper interesante las preguntas, las inquietudes, me anima mucho ver que hay ese nivel de participación y de interés. Y nada, súper disponible, chiquillos, para colaborar, como lo hemos podido compartir en otros espacios. Y creo que la última pregunta me pareció, bueno, súper pertinente. Tenemos que unirnos y unir fuerza, no dejar la lucha, no dejar la calle, no dejar la organización. Y hay un pensador, un gran pensador, fue el maestro de Bolívar, de Simón Bolívar, se llama Simón Rodríguez, por eso es que es un personaje muy importante en Venezuela, y él decía, o inventamos o erramos. Y yo creo que esa es la lección. O inventamos o erramos, o sea, si no inventamos nada, ¿cómo nos vamos a equivocar? Digamos, si nosotros vamos aprendiendo en la medida en que nos vamos equivocando, y es una ley de la naturaleza. Nosotros aprendemos a caminar dándonos costalazos. Y creo que eso, no vamos a empezar a caminar sin caernos. Creo que estamos en un momento muy potente, que octubre es, como fue octubre, el otro octubre maravilloso, nosotros tenemos nuestro octubre, y eso no lo puede decir cualquiera en el mundo. Y ese octubre hay que mantenerlo arriba, hay que mantener el ánimo, hay que mantener la fuerza. Nos cuidamos harto durante estos meses, pero nos cuidamos para seguir en la lucha, para volver a la calle, para volver a levantar nuestras banderas y nuestras propuestas y a buscarnos. Yo creo que el trabajo hoy día es volver a buscarnos, a reconocernos todos los que nos encontramos y empezar, ¿no?, a seguir caminando en este proceso que claramente, por desgracia, porque me da como hasta un poquito de pena, el proceso constituyente va a romperle el corazón a mucha gente que de verdad
creyó un poquito que por ahí podía resolverse algo. Entonces vamos a estar ahí para venir y abrazarlos a todos, invitarlos a seguir en esta lucha que es muy larga, que va a ser dura, pero que yo estoy súper convencida que tenemos la razón y que esta vez vamos a hacerlo bien, para hacerlo bien, ganar, vencer y mantenernos el resto del tiempo que requerimos para que este pueblo y esta humanidad sobrevivan. Así que eso sería como mi mensaje final. Y agradecerles de nuevo, chiquillos. Un abrazo enorme. Gracias, Marcela. Bueno, obviamente agradecerte a ti, ¿no es cierto?, por la participación. Tú bueno, has estado presente con nosotros, has estado entregando formación incluso en estos intertantos también, y agradecerte nuevamente por estar acá y también por tu disposición para ponerte, digamos, ahí a los requerimientos también de otras organizaciones, otros compañeros que tengan inquietudes o ganas también de formarse un poco en torno a lo que tú estás desarrollando. Así que muchas gracias también a los compañeros y las compañeras que nos pudieron escuchar, ¿no es cierto? A los que nos van a escuchar en el futuro, por ahí en la grabación. Y también por los comentarios, las preguntas, ¿no es cierto?, que nos ayudan siempre en este tipo de programa, por lo menos acá desde la Voz de los Trabajadores, a nutrir mucho más la conversación y la reflexión, así que agradecerles como siempre. Recordarles que vamos a estar nuevamente en otro programa, vamos a avisarle ahí con la mayor antelación posible a nuestro próximo invitado, tratando de abordar también un poco esta misma temática, ¿no es cierto?, respecto a la Asamblea Constituyente. Recordarles para que el día viernes, ¿no es cierto?, vamos a tener un nuevo programa de los Caminos del Viento con el Pepe, el día viernes, ¿no es cierto, Pepe? Exactamente, sí. Mañana en los Caminos del Viento vamos a estar con Cartas con Historia. Ahí nos acompañarán Valeria Maturana y Pia Clausen, que nos contarán más o menos lo que fue el proceso de Cartas con Historia. Ahí en los Caminos del Viento por Radio Popular La Revuelta. Y mañana Exacto. a las 20 horas. A las 20 horas. Mañana a las 20 horas, entonces ahí, respecto a los 50 años de la UP, ¿no es cierto? Como plantean acá en el afiche, las mujeres no solo se quedaron en casa esperando al compañero, construyeron, lucharon y resistieron, ¿no es cierto? Así que, bueno, agradecerles la participación a todos quienes nos pudieron escuchar, a todos quienes pudieron participar, y les recordamos que estaremos en un nuevo programa de La Voz de los Trabajadores por Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre. Así que nos despedimos. Buenas noches. Chao, Marcela, muchas gracias otra vez. Chao, Pepe. Buenas noches, María. Buenas noches, Marcela. Chao, un abrazo. Buenas noches.